parece haber ganadores por la ley de góndolas y los precios máximos. Se quejan las empresas y también grandes y chicas. Grandes fabricantes de alimentos se quejan de que el congelamiento de precios provocó un atraso de 20 puntos de los productos incluidos, pero aún así aumentaron un 19% por encima de lo autorizado por el gobierno. Vamos a hablar de este tema con un especialista, Daniel Huida, que es economista. Esta ley de góndolas, los precios máximos, de esta situación tan conflictiva que tienen empresas grandes y empresas chicas. Hola Daniel, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están ustedes? No sé si me están viendo bien, si está saliendo. Sí, te escuchamos perfecto, Daniel, bienvenido. Daniel, consultarle en primera instancia. Gracias. Esta ley de góndolas y precios máximos, ¿por qué existe esta discrepancia entre empresas grandes y empresas chicas? Bueno, inicialmente la ley fue aprobada ya casi hace un año, ¿no es cierto?, en febrero del 2020, y tenía por finalidad principal hacer llegar a los grandes supermercados, a las grandes cadenas, en góndola, productos que no fueran de los grandes concentrados de producción, ¿no es cierto? Digamos, casi monopólicos, empresas, cooperativas, agricultura familiar, incluso de tierras indígenas y demás. Y ese fue el objetivo de la ley, agregando a esto la posibilidad de que estos productores, especialmente las pymes, las micropymes y demás, pudieran acceder también con un mecanismo de cobro que fuera como máximo 60 días. Es decir, hay una serie de consideraciones que la ley hace que en el fondo, filosóficamente, digamos, desde el punto de vista conceptual, no era mala, digamos, era buena. Era una buena intención, diría yo, ¿no? Y por supuesto, había que reglamentarla. ¿Y quién reglamenta? Bien. Bueno, estamos en comunicación directa con Daniel Huida, que es economista desde Rosario, hablando de esta ley de góndolas y precios máximos, lo decíamos Lalo, la queja, ¿no?, de empresas grandes y chicas. Y también íbamos a estar hablando de cómo repercute este ajuste de precios en el interior del país para hablar de un federalismo real a partir de estas iniciativas. Exactamente, bueno, lo que está en el comentario de la gente es sí, esta ley aplica en Buenos Aires, pero después al interior del país nosotros pagamos siempre lo mismo. Los únicos que van a tener este precio especial van a ser en la capital. Tal como estaba previsto, el gobierno extendió esta medida hasta el 31 de marzo. El programa de estos precios máximos que incluye por el momento aumentos autorizados a productos incluidos. Hasta fines del mes próximo estaría en vigencia. El tema es, digamos, sacar el mal humor y ir al espíritu del tratamiento de estas leyes para tener un poco de equidad, básicamente, en la distribución. No solo en la capital de la República Argentina, sino hablar de un federalismo real, inclusivo y cierto para distintos puntos del país. Así es, en medio del mal humor del sector, en los supermercados se comenzaron a vender cortes de carne en el valor acordado entre los frigoríficos y el gobierno, que ahora tiene como próximo paso extender un esquema similar a verduras y a frutas, los bienes con incrementos más pronunciados a lo largo del 2020, ¿no? Bien, ahí lo recuperamos a Daniel. Daniel, ¿nos escuchás bien? Yo los escucho bien. Perfecto, ¿ustedes me escuchan? Recién te perdimos en la señal. No, vos habías empezado dando un poco el panorama. Queríamos preguntarte cómo repercuten estas medidas en el interior del país. Claro, justamente escuché un poco el comentario de ustedes, con el cual comparto, y les decía que la intencionalidad de la ley nacional fue buena. La demora en su reglamentación fue muy excesiva, un año prácticamente, y además la reglamentación no comprende, no abarca, por más que quiera, la realidad concreta de todo el país. Algunos dicen del interior profundo, no me gusta decir eso. Todos somos la Argentina, ¿no es cierto? El hecho que no estemos en Capital Federal o en el Gran Buenos Aires no nos hace ni menos profundo ni menos profundo. Somos los argentinos que estamos extendidos a lo largo del territorio del país. Y en una economía verdaderamente federal, en una nación federal, en una república federal como la nuestra,
necesitamos que las medidas de política alcancen a todos los habitantes y fundamentalmente a aquellos que están más distantes de los centros urbanos, los centros de consumo, ¿no es cierto? Lamentablemente, los aparentes beneficios que pueden tener estas medidas no llegan, y esto lo sabemos allí sí los que estamos en el interior del país, ¿no es cierto? De manera que la realidad después se presenta muy diferente a lo que son los objetivos. Cuidado, los objetivos son muy buenos, la intencionalidad del gobierno es muy buena, muy sana, muy acorde con sus principios filosóficos, pero todavía no se ve un resultado. Tal es así que fíjese usted una cosa, que la medida no es contundente, porque no ha dejado ni ganadores ni perdedores, al contrario, están todos quejándose de la medida, ¿no? Algún ganador debería haber, ¿no? Sí. ¿Me escuchan, no? Sí, perfecto, sí. Daniel, entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, los formadores de precios, la COPAL, ¿no es cierto? La Confederación de los Industria del Alimento, muy poderosa, que concentra las más grandes empresas, expresada muchas veces por un dirigente muy conocido por todo, no está de acuerdo, nunca le gustó la ley, dijo que nunca iba a servir mucho para arreglar el problema, y tampoco está de acuerdo con los precios máximos, con lo cual, si uno de los actores principales de la oferta en la Argentina, de salida, más allá de que se sientan, toman cafecitos, se ponen muy de acuerdo y aparecen las fotos por los diarios, después las políticas son diferentes y sus precios son distintos, o se manejan casi oligopólicamente o monopólicamente, la realidad es que los argentinos cada vez nos encontramos con que justamente aquellos precios que deberían al menos sostenerse más estable, que son los alimentos, los de primera necesidad, algunas cosas de higiene, comidas frescas y demás, son los que más aumentan y golpean contra el conjunto de la población, especialmente, justamente contra los más humildes, cuyos salarios, que ya están deprimidos, que ya han perdido hace 3 años poder real de compra, más allá de las políticas actuales, se vean perjudicados en la comida, ¿no es cierto? De alguna forma hay una expresión por ahí que algún dirigente la dice, que realmente tiene bastante razón, ¿no? Se le ha sacado la comida a la gente, ¿no? El gobierno anterior lo hizo, y este gobierno todavía le está costando recuperar esa soberanía alimentaria que permita a los más humildes por lo menos alimentarse bien, ¿no? Así es. Daniel, ¿y cuál crees vos que es lo que pasa entre medio de esta ley que aplica los precios en Buenos Aires y que no llega nunca al interior? ¿Qué es lo que se pierde en el camino para que nosotros en el interior, en el país federal, sigamos pagando lo mismo que veníamos pagando o más? Y bueno, porque se hace una realidad aquel viejo dicho que dice Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Me supongo yo que la reunión de los funcionarios, de algunos dirigentes, empresarios y demás, no convoca a los cientos ni a los representantes de todo el país, más allá de que en la forma se pueda decir que sí, ¿no es cierto? Entonces después las medidas, no solo en la aplicación en las provincias, sí en los municipios, que tienen que tener garantizados los órganos de aplicación para los controles y demás, tenemos que ser sinceros, no funcionan muchísimo más allá de la buena voluntad, de la buena disposición de los gobernadores, cualquiera sea el signo político, ¿no es cierto? Yo en ese sentido soy optimista y pienso que en general los gobernadores, los intendentes que están en contacto con su gente, todos están con ganas de que esto no ocurra, pero la forma que tiene, la instrumentación y la práctica concreta no dan con los resultados, porque además ese tipo de gestión hecha así nunca dio resultados. Esto es absolutamente cierto, ¿no es cierto? Claro. Porque una cosa es un programa que puede dar resultado, es el programa de precios cuidados que implementó ya el gobierno anterior a Macri, el gobierno de la señora Kirchner. Fue un programa muy interesante, porque no era un programa obligatorio, sino un programa de consenso. Tampoco era un programa de ofertas de mercaderías o de precios, sino que era para ponerse de acuerdo y tener precios indicativos de muchísimos productos que de alguna manera le posibilitaban al consumidor en todo el país, si se extendía bien, a tener precio de referencia. Fue un buen programa, tal es así que a pesar de que el gobierno anterior casi lo quiso eliminar, rápidamente lo volvió a retomar, y ahora el gobierno del presidente Fernández lo está retomando con mucha fuerza,
Y yo creo que puede ser mucho más interesante un programa de consenso, de precios cuidados, de participación mayor, y allí sí, de las micropymes, las pymes, la economía familiar, las economías indígenas y, por supuesto, las grandes corporaciones, junto con los dirigentes sindicales y con organizaciones de consumidores, podemos llegar a acuerdos que de alguna manera estabilicen un poco el mercado, ¿no? Claro. Daniel, ¿en cuánto impactan las pautas cambiarias y la emisión monetaria en esto? Bueno, ustedes conocen mi posición, soy un hombre que escribo, tengo muchos años. Yo creo que los dos motores principales de la inflación, según el concepto liberal o monetarista, que son el déficit fiscal y la emisión monetaria, en este caso no están funcionando a pleno, pero sí soplan, sí soplan. Evidentemente, no podemos decir que no influyen en la inflación, pero no es el caso de la Argentina actual. Evidentemente influyen mucho más las tremendas variaciones de precios que se producen, por ejemplo, lo que pasó con la carne. ¿Qué tiene que ver la inflación, la emisión monetaria y me explico, y por allí alguna diferencia en el déficit fiscal con el aumento tremendo que tuvo la carne, o que tuvieron los aceites, por ejemplo, o que tuvieron las harinas, o que tuvieron algunos productos que son exportables? No tuvieron nada que ver, ni siquiera esas pequeñas variaciones del dólar oficial tuvieron mucho que ver. Evidentemente allí juega, sí, otros factores, que son la composición básica del sector productivo en la Argentina, el grado de concentración y monopolización o oligopolización de algunos productos, y sinceramente, ¿no es cierto?, comportamientos especulativos de muchos sectores, especialmente los más poderosos. Esto está claro, pero mire, esto ya lo hablan en todo el mundo, tiene tratados especiales, ya no se discute más. Discutir que la inflación que fue en Argentina está vinculado al gasto de la pandemia, pero es de perogrullo. Obviamente el gasto de la pandemia influyó en el déficit y demás, pero estos sobresaltos, están muchísimo más vinculados a eso. Por eso es que el gobierno, y allí yo creo que tiene razón y es claro lo que está intentando hacer, es un acuerdo definitivo de precios y salarios en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto? Pactos, acuerdos pero sólidos, serios, con participación seria y responsable de todos los sectores, no solo del consumidor, sino también de los sectores empresarios, ¿no? Que para mí son la clave, básicamente, el sector empresario. Sí, sí, totalmente. Se hablaba también en estos debates que se habían planteado sobre el IVA, sobre alimentos, que habría que bancarizarlo, obviamente, mientras más bancarizamos, más se blanquea. ¿Cuál es su opinión, Daniel, respecto a eso? Influye, sí, influye. Mire, seamos honestos, queridos amigos y conciudadanos, seamos honestos. 21% sobre el alimento es una injusticia social categórica, ¿no es cierto? A mí me pone loco cuando salgo de casa y un chico me pide una moneda o algo y uno casi hasta con culpa, sí, que lo hace con todo amor, le da para que se vaya a comprar algo. Y el chico cruza la vereda y entra a un mercado y compra los impuestos indirectos, y especialmente del tamaño que tiene el IVA, y especialmente para los alimentos, son una verdadera injusticia distributiva. Esto hay que pensarlo. A mí lo que me extraña, como la recaudación es muy grande por el IVA, lo que me extraña es que los gobiernos, llamémosle nacionales, populares, de consenso, como el de Fernández y demás, frentistas, ¿por qué no decir nacionales, con mucha intención de favorecer a los más humildes, nunca se sientan a discutir esto? Y esto alguna vez hay que discutirlo. Es imposible que los impuestos indirectos, que gravan no la renta, no la posibilidad del contribuyente, sino gravan el consumo, son tremendos. Hay que pensarlo. Si yo no estoy totalmente de acuerdo, si en realidad estoy absolutamente en contra, incluso académicamente, ¿no es cierto? Tengo escrito de esto, de los impuestos que graban al consumo, y el IVA es uno de ellos, ¿no es cierto? Claro, todos dicen, bueno Daniel, bueno profesor, pero si sacamos la recaudación del IVA, ¿con qué la reemplazamos? Bueno, mire, por favor, hay cientos de formas, el mundo
moderno, el mundo capitalista moderno, el mundo desarrollado, tiene otras maneras, ¿cierto? Que sean de mayor justicia distributiva. Entonces, todo el mundo cuando hace política habla de la reforma tributaria, pero parece que la reforma tributaria que tendría que llegar nunca llega, ¿no? Y si usted me permite, es algo que le señalo yo al gobierno actual, ¿no? No es una crítica ni cerca política, es algo que le señalo incluso a mis colegas economistas que están en confusión pública, ¿no? Daniel, pensaba en esto cuando usted mencionaba el tema del diálogo y demás. Debe haber en Argentina en algún momento el verdadero y eficaz diálogo social tan prometido, tan poco cumplido, pero con medidas que tiendan a modificar cuestiones estructurales como lo que planteábamos recién del IVA a los alimentos. Efectivamente, yo coincido con usted. Mire, la idea de un pacto social, un acuerdo, la palabra acuerdo viene de acorde, del corazón, es decir, que cuando se hace un acuerdo tiene que nacer en el corazón en el sentido más estricto de la palabra, tiene que haber voluntad política y voluntad que después se exprese en la realización. Por eso siempre es bueno un acuerdo social cuando es real un acuerdo y además cuando un gobierno es capaz de impulsarlo, de conducirlo con su participación y después garantizar el cumplimiento de esos acuerdos. Si eso no es así, todo el mundo después, especialmente los críticos, ¿no?, a los acuerdos, se llenan la boca diciendo, no, fracasa, en la Argentina ya fracasó fracasó aquel. No es que fracasa el acuerdo, fracasamos los argentinos y fracasan los gobiernos si no estamos de acuerdo una vez por todas en disponernos a resolver el problema de nuestros hermanos, especialmente los más humildes, y a resolver el problema de un país que necesita crecer, que necesita en un sentido bajar la presión tributaria. Mire, usted no escucha, por ejemplo, a los dirigentes de la UIA, de la COPAL y demás hablar de los precios máximos. Ellos lo único que plantean es que en realidad ellos son víctimas de la inflación, ¿no? Y cuando hablan de eso, hablan de los impuestos, la carga fiscal y demás. Bueno, la cuestión es muy simple, ¿qué es primero el huevo o la gallina, no? De una vez por todas, sinceremos, ¿no? Es una palabra que mucho no me gusta en economía, no está en los manuales, pero bueno, vamos a usarla. Está bien. Y definitivamente empecemos a pensar seriamente en esto, ¿no? De manera que, si usted me pide, ¿usted qué le subrayaría, qué le gustaría que haga Alberto? Y bueno, me gustaría que entre otras cosas lo haga en serio esto, ¿no es cierto? No porque no lo quiera hacer, cuidado, no estoy haciendo una crítica mordaz ni a la distancia, me gusta no ser contestatario de los críticos torpes, me gusta señalar algo, porque creo que además está en la filosofía. Yo creo que toda la década kirchnerista, incluso desde Néstor, la propia señora Kirchner, más allá de los últimos años, fueron muy duros, ¿no? En el espíritu estaba eso, por eso se fueron intentando hacer acuerdos, intentando hacer precios cuidados, pero hay que ir a fondo, definitivamente hay que hacerlo, porque si no decimos y nunca hacemos, ¿no? Yo cuando uno dice, mirá nene, que si haces esto te va a pasar tal cosa, el nene lo hace, no pasa nada, a la tercera vez que se lo dice, el nene sigue haciendo lo que quiere y nadie se ocupa más del nene, ¿no? El verdadero cambio debe llegar a la Argentina seguramente, y aboguemos, Daniel, para que en otro contacto que tengamos seguir hablando de esta mala distribución, ¿no?, del interior, aquel abnegado, con no poder llegar a tener las mismas condiciones que capital, hablando de un país federalista que nunca, ¿no?, muchas veces se cumple. Pero bueno, un gran abrazo. Lo sufrimos, sí, lo sufrimos. Sí, totalmente, lo sufrimos constantemente en todas las medidas, ¿no? Y hay que vivir recalcándolo cada vez que tenemos diálogos de este tipo. A ver, el comentario de la gente es no se pueden poner contentos de una medida que se aplica una nueva ley en Buenos Aires porque saben que no va a llegar al interior profundo. Además, todos los medios de comunicación parece que el único que se ocupan es que Buenos Aires capital y gran Buenos Aires, etcétera, etcétera. Y yo no soy un chauvinista, digamos, no soy un localista tonto, ¿no? Como ustedes, somos gente del interior, somos de la Argentina, y si alguna vez realmente, objetivamente, se pudiera participar en esa discusión. Mire, ojalá. En general los partidos políticos deberían abrir sus puertas también a esos diálogos, para que desde abajo también se participe, ¿no es cierto? Las entidades empresarias, los dirigentes sindicales, porque esa es la verdadera democracia federal y participativa. Porque si nosotros votamos una vez y después el gobierno desde Buenos Aires cree que va a resolver el problema de Jujuy, de Catamarca, de Misiones, de Córdoba, de Rosario. No. Objetivamente, esto no es una crítica, es una descripción objetiva. No lo pueden hacer porque incluso muchos de los hermosos funcionarios, gente sana, chicos bárbaros, tipos súper capacitados, capaz que ni han viajado a una provincia, todavía no han tenido tiempo de conocer su propio país, ¿me entiende? Entonces, estas son las cosas que, bueno,
habrá que ir pensando a medida que maduremos como nación de irlo resolviendo, ¿no? Para que sea más equitativo y que los beneficios de políticas que pueden ser muy interesantes alcancen hasta el último habitante del suelo argentino, ¿no es cierto? De la Quiaca hasta Ushuaia, Así es. de los mares hasta la cordillera, ¿no? Así es. Daniel ha sido muy gentil por su tiempo, ¿eh? Gracias, Daniel. Perdóneme, yo me abuso del tiempo No, porque sé por que favor. ustedes estas cosas les Placer. gustan, pero perdóneme. Sirve para Si construir. he podido ser claro entendiéndome. Absolutamente, gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos los cordobeses.